si te dijera que en Ghana todavía existen lugares donde una mujer puede ser acusada de brujería solo porque alguien soñó con ella? Que los muertos pueden señalar a su asesino y que la brujería no es un cuento del pasado, sino un poder vivo que late en el corazón de esta tierra. Este no es un mito, es real y hoy vas a conocerlo. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. ¿Creen que la brujería es un cuento antiguo, del pasado? ¿Una superstición de pueblos lejanos que la modernidad está borrando? En los próximos minutos desmantelaré esa idea. ¿Qué sucede cuando una sociedad nunca dejó de creer en la magia? Cuando la enfermedad súbita, la ruina de una cosecha o la muerte en la cuna no son vistas como accidentes, sino como ataques deliberados. La respuesta se encuentra en una sola palabra: Baji. Este es el término en idioma Akan para la brujería, y deben entenderlo desde ahora. No se trata de un conjunto de hechizos aprendidos en un libro. El Baji es una cualidad inherente, un poder psíquico que reside en el interior de cada uno, a menudo transmitido como un patrimonio familiar. Como bien afirma el antiguo proverbio Akan, Baji ye abusuade. La brujería es un asunto de linaje. En este viaje, desmantelaremos la realidad de la brujería ganesa pieza por pieza. Les mostraré la verdad detrás del Obajifo, el brujo vampírico que, según testigos y crónicas, abandona su cuerpo físico por las noches para volar como una esfera de luz, buscando alimentarse de la fuerza vital de los vivos. Analizaremos sus métodos, los principios prácticos de la magia Akan que le permiten interactuar con espíritus, transformarse en animal y ejercer su voluntad a kilómetros de distancia. Pero el poder siempre exige un precio y atrae un peligro. Nos adentraremos en la lógica implacable de la justicia ancestral, donde la culpa de un brujo no se decidía en un tribunal, sino a través de ordalías místicas. Les relataré con detalle cómo funcionaba la prueba del veneno Odum, donde el acusado bebía una poción tóxica para que los dioses dictaran sentencia, o el espeluznante ritual del transporte del cadáver, una práctica documentada por antropólogos en publicaciones como el Nordic Journal of African Studies, en la que el propio espíritu del fallecido guiaba a sus portadores hasta la puerta de su asesino. Exploraremos el sendero que todo practicante debe caminar con cautela. La guerra silenciosa contra otros brujos, los pactos con entidades peligrosas que habitan en lo profundo del bosque como el temido Sasabon Sam, y los contraataques de sacerdotes y sanadores cuyo poder rivaliza con el nuestro. Veremos cómo la llegada de los colonizadores británicos y las iglesias cristianas no erradicó la brujería, sino que la obligó a mutar, a ocultarse en las sombras de la nueva fe, generando un sincretismo fascinante y a menudo letal. Y finalmente, aterrizaremos en la cruda realidad contemporánea. Les hablaré de los campamentos de brujas, lugares donde mujeres, en su mayoría ancianas, son exiliadas de por vida por acusaciones tan endebles como el sueño de un vecino. El brutal linchamiento de Aqua Dente, una mujer de 90 años en 2020, no fue una anomalía, sino el síntoma visible de una creencia que se niega a morir. Organizaciones como Amnistía Internacional siguen denunciando esta situación, pero para entenderla, hay que entender la lógica del miedo que la alimenta. Este no será un relato cómodo. No busco su aprobación, busco su entendimiento. Les daré los nombres, las historias, las técnicas y las consecuencias. Desde el sabio Okomfo Anokye, cuya magia fundó un imperio, hasta el mediático Nana Kwaku Bonsam,
que presume de su poder en la prensa mundial. Prepárense. Lo que van a descubrir no es una historia lejana, es un poder que sigue latiendo en el corazón de Ghana. Y hoy vamos a sentir su pulso. La doble existencia. ¿Qué es realmente la brujería Baji en Ghana? El concepto central de la brujería en Ghana, el corazón de todo este sistema, se conoce en la lengua Akan como Baji. Esto no es un hechizo ni un ritual. Baji es una facultad, una especie de poder psíquico innato que una persona posee. Piénsalo no como algo que se aprende, sino como algo que se es. La tradición oral lo confirma con un proverbio que lo dice todo. Baji ye abusuade, que se traduce como la brujería es un patrimonio familiar. Esto significa que a menudo se transmite por línea de sangre, de una generación a otra. Naces con la capacidad o no la tienes. Este poder, en su estado puro, es como el fuego, una fuerza neutral, como sabemos que pasa en la mayoría de sistemas mágicos. Puede calentar un hogar y cocinar los alimentos, o puede reducir ese mismo hogar a cenizas. La moralidad no reside en la llama, sino en la mano que la dirige. Aquí es donde debemos hacer la distinción más importante para no caer en confusiones. La misma fuerza, el mismo Baji, es utilizada tanto por el brujo como por el sanador tradicional. La diferencia es la intención. Un sanador conocido como Okomfo, un rol que combina las funciones de sacerdote, médico y psíquico comunitario. Canaliza este poder para el bien colectivo. Lo usa para diagnosticar la raíz espiritual de una enfermedad, para levantar protecciones sobre una aldea o para contrarrestar un maleficio enviado por otro. Su función es mantener el equilibrio. El brujo, en cambio, es aquel que decide usar esa misma fuerza para romperlo, para causar enfermedad, para arruinar cosechas, para sembrar discordia. Como documentan informes del Pulitzer Center, existe un prejuicio social que tiende a asociar la brujería malévola con las mujeres. Pero esto es un constructo cultural, no una realidad operativa. En la práctica, la capacidad y la intención de usar el Baji para dañar no tienen género. Ahora llegamos al punto que define la naturaleza secreta y temida de esta práctica. La brujería ghanesa es, fundamentalmente, un acto psíquico. No siempre requiere parafernalia. El teólogo ghanés Opoku Onjina, en sus estudios para el Henry Center, lo describió con una claridad impecable. La brujería es una cualidad interna que se ejerce a través de la voluntad. El practicante no necesita realizar ritos visibles ni usar objetos físicos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que un brujo puede estar sentado frente a ti, manteniendo una conversación perfectamente normal, mientras su mente está proyectando una intención dañina que empieza a erosionar tu suerte o tu salud. Esta es la esencia de la doble existencia, una vida pública ordinaria que oculta una actividad espiritual intensa y secreta. Un consejo útil para quienes son sensibles a estas corrientes. Si alguna vez sientes una punzada de malestar súbita e ilógica, una frialdad inexplicable en presencia de alguien que parece inofensivo, no ignores esa sensación. A menudo, es la primera resonancia de una voluntad ajena proyectándose sobre ti. Aunque la herencia es la forma más pura y estable de poseer el Baji, existen otras vías para acceder a este poder, cada una con sus propios riesgos. Un individuo con una aptitud latente puede ser descubierto por un practicante experimentado y sometido a una iniciación, un proceso de aprendizaje y pacto que despierta y moldea su poder. Otra forma es a través de un juju, un objeto que ha sido cargado con poder o que sirve de recipiente para un espíritu. Adquirir un juju puede otorgar habilidades de forma casi instantánea, pero es un poder prestado. El espíritu atado al objeto exigirá un pago continuo, a menudo en forma de la desgracia de otros,
convirtiendo al portador en su esclavo. Finalmente, está el pacto voluntario, el camino de aquellos que por desesperación o ambición buscan activamente este poder. Realizan rituales en lugares de poder para contactar con entidades y ofrecerles un intercambio. Es la vía más rápida, pero también la más peligrosa, porque esas entidades nunca dan nada gratis y sus contratos están escritos en letra pequeña y con tinta invisible. Comprender esto es la base de todo. La brujería no es un acto, es una condición. El poder es interno, su moralidad depende de la intención y su aplicación más potente es invisible. Ahora que tienen el mapa del territorio, podemos empezar a explorar sus confines más oscuros y sus habitantes más notorios, comenzando por el Obayifo y su legendario vuelo nocturno. El vuelo nocturno, arquetipos y señales del brujo ganés. Ya establecimos que la brujería en Ghana es una facultad interna. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta esa facultad en el mundo. ¿Cómo actúa? La figura central de estas historias es el Obayifo. Este término Akan no se traduce bien, pero podemos entenderlo como aquel que regresa para causar daño. Es crucial entender que, en la tradición ganesa, el Obayifo no es un espíritu ni un demonio. Es una persona de carne y hueso, un vecino, un pariente, que de noche libera su esencia para actuar. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. Se le describe a menudo como una figura vampírica, pero hay que quitarse de la cabeza la imagen de Drácula. Su vampirismo es energético. El Obayifo se alimenta de la fuerza vital, esa energía sutil que anima a las personas, los animales y las plantas. Según la creencia, su objetivo predilecto son los niños, cuya energía es más pura, y las cosechas, cuya vitalidad es la base de la supervivencia de la comunidad. Esto explica por qué una enfermedad súbita en un niño o una plaga inexplicable en los campos de cacao se atribuyen casi instintivamente a la acción de un brujo. El motivo de su actividad nocturna es simple. La noche es el dominio de lo invisible. Cuando el ruido y la lógica del día se apagan, el velo entre el mundo físico y el espiritual se vuelve más poroso, como una tela mojada. Es en ese silencio cuando el brujo puede proyectar su intención con mayor eficacia. Y aquí viene el concepto clave, el famoso vuelo de las brujas. No se trata de cuerpos levitando en escobas, es una proyección astral. El cuerpo espiritual del practicante se separa de su cuerpo físico, que yace dormido en su cama, y viaja. Este fenómeno, aunque etéreo, deja rastros que pueden ser percibidos.
La manifestación más reportada es una luz errante. Durante siglos la gente de las zonas rurales ha contado historias de luces extrañas, a menudo descritas como bolas de fuego de color rojizo o verdoso, que se mueven por el cielo de forma antinatural, sin sonido. No son estrellas fugaces. Según la tradición, son brujos viajando en su forma energética. La tradición oral Ashanti añade un detalle muy específico y curioso. Se dice que un ovallifo en vuelo emite este brillo desde sus axilas y su ano, una marca que supuestamente lo delata. Otra forma de manifestación es lo que podríamos llamar metamorfosis astral. El espíritu proyectado puede adoptar la apariencia de ciertos animales, sobre todo nocturnos como búhos, murciélagos o gatos. Es importante entender la mecánica. No es que el cuerpo físico de la persona se transforme, sino que su espíritu proyectado se envuelve en la forma de ese animal para pasar desapercibido. Por eso, un animal que se comporta de manera extraña, un búho que mira fijamente a una ventana, un gato que no se aparta de una puerta, puede ser interpretado como la presencia de un brujo espiando o ejerciendo su influencia. Un consejo práctico basado en esta creencia. Si un animal nocturno muestra un comportamiento insistente y anómalo a tu alrededor, no lo ataques. Según la tradición, lo mejor es realizar un pequeño ritual de limpieza con humo de hierbas amargas para purificar el espacio y disuadir la presencia. Esta creencia está tan viva que a veces estalla en violencia. En 2015, los medios de Ghana cubrieron un caso en Accra que lo demuestra. Un vigilante de un internado vio un búho grande actuando de forma agresiva. Convencido de que era una bruja, le arrojó piedras hasta que el ave cayó. Poco después, encontró a una anciana desnuda y confundida en el mismo lugar. Para la comunidad, la conexión era obvia. La mujer era el búho. La policía tuvo que intervenir para salvarla de la multitud. Este suceso, documentado por el Henry Center, muestra cómo una creencia metafísica se traduce en acciones físicas muy reales. Además, los practicantes no siempre actúan solos. Las reuniones nocturnas, o aquelarres, son reales, pero no como las pintan en las películas. Son asambleas estratégicas que tienen lugar en el plano astral. Los puntos de encuentro son lugares de poder natural, como bajo árboles centenarios. El Odum es uno de los más sagrados, o en cruces de caminos. En estas reuniones se intercambia información, se planifican acciones conjuntas, o se establecen jerarquías. La lógica es la de la fuerza combinada. Un ataque coordinado por varios brujos puede derribar defensas que un practicante solitario no podría. Por eso, cuando una mujer capturada en plena noche en Accra dijo que solo iba a una reunión, la gente no vio una excusa, sino una confesión. Entender estos arquetipos es fundamental. El ovallifo no es un monstruo, es un ser humano con una habilidad específica. Sus luces, sus formas animales y sus reuniones son las huellas de su actividad en un mundo que la mayoría no puede ver. El siguiente paso es analizar las herramientas y principios que utilizan para lograr sus objetivos. Los secretos de su oficio. Los secretos del oficio. Principios prácticos de la magia Akan. Hemos visto qué es un brujo en el contexto ganés y cómo se manifiesta su poder. Ahora toca abrir el capó y ver el motor. ¿Cómo funciona esta magia en la práctica? ¿Cuáles son las reglas y herramientas que permiten a un practicante influir en el mundo desde lo invisible? Esto no es una lista de trucos, sino la estructura de un arte que tiene sus propias leyes. Ningún brujo opera en un vacío. El primer aliado, y el más personal, es lo que en la tradición Akan se conoce como el Aoboa. Piensen en él no como una mascota, sino como un compañero espiritual, un familiar. Es una entidad con la que el brujo forma un vínculo simbiótico.
casi como si compartieran una misma corriente vital. Según la tradición, este Aoboa puede manifestarse en el mundo físico tomando la forma de un animal, una serpiente, un pájaro nocturno, pero su verdadera naturaleza es energética. La relación es un intercambio. El brujo lo alimenta con su propio poder, su valle, y a cambio, el Aoboa actúa como una extensión de su voluntad. Puede ser sus ojos y oídos a distancia, entregar mensajes en los sueños de otros, o incluso ejecutar pequeños actos mágicos. La conexión es tan íntima que las fuentes orales sostienen que un daño infligido al Aoboa se refleja directamente en el brujo. Además de este vínculo personal, los practicantes de la magia Akan interactúan con los espíritus de la naturaleza. Para ellos, el bosque no es solo un conjunto de árboles, es una sociedad de seres invisibles. Entre los más conocidos están los Ememmoatia, a menudo descritos como enanitos del bosque o duendes. No son buenos ni malos, son guardianes de los secretos de las plantas y de los lugares de poder. Un brujo puede aprender a negociar con ellos dejando ofrendas, tabaco, licor, miel, en lugares específicos para solicitar su ayuda. A cambio, los Memoatia pueden revelar el uso de una hierba venenosa o proteger un ritual. Pero es un trato delicado. Estos seres son conocidos por su naturaleza caprichosa, y un pacto roto o una falta de respeto pueden tener consecuencias muy negativas. Ya hemos mencionado que la brujería Akan es principalmente psíquica. Pero esa fuerza mental necesita un objetivo claro para ser efectiva, como una flecha necesita una diana. Aquí es donde entra en juego un principio mágico universal, la magia simpática. La idea es sencilla y se basa en dos leyes. Primero, lo similar produce lo similar. Una imagen puede afectar a lo representado. Y segundo, las cosas que una vez estuvieron en contacto continúan influyéndose a distancia. Para afectar a una persona, un brujo necesita un nexo, un puente energético. Este nexo puede ser cualquier cosa que contenga la esencia de esa persona. Un mechón de pelo, recortes de uñas, un trozo de tela de su ropa, o incluso la tierra de su huella. Estos objetos no son el objetivo en sí mismos, son el canal. Actúan como la dirección en un sobre, asegurando que la carta, la intención del brujo, llegue a su destinatario. Por eso, en muchas comunidades de África Occidental, la gente es extremadamente cuidadosa con sus residuos personales. No es solo una cuestión de higiene, es una medida de seguridad espiritual. Esta intención enfocada a través de un nexo, a menudo se canaliza y se almacena en objetos físicos que han sido preparados para ello. En la tradición Akan, estos objetos de poder se llaman suman. Un suman puede ser cualquier cosa, desde un pequeño amuleto que se lleva encima hasta un fetiche complejo escondido en un rincón de la casa. El poder no reside en el objeto en sí, sino en la energía que el brujo ha anclado en él. Por ejemplo, para crear un fetiche de daño, se pueden combinar elementos con una carga simbólica fuerte, huesos de un animal específico, hierbas venenosas, tierra de una tumba. Cada ingrediente aporta su propia nota al acorde del maleficio. Una vez ensamblado, el fetiche se carga con la intención del brujo y se coloca cerca de la víctima, donde su energía se irá filtrando lentamente en el entorno. Algunos practicantes avanzados utilizan una versión más potente, la olla mágica. Investigaciones sobre la diáspora Akan, como las que estudian las prácticas de Obeah en el Caribe. Tenemos un video de la Obeah en el canal. Pueden revisarlo. Confirman que esta es una técnica que cruzó el Atlántico. Se prepara una olla de barro con ingredientes poderosos y se entierra en un lugar secreto. Esta olla funciona como una batería espiritual, un punto de anclaje desde el cual el brujo puede proyectar su poder a largo plazo sin necesidad de repetir el ritual completo cada vez. Solo necesita alimentarla periódicamente con ofrendas o con su propia energía.
Estos son los pilares de la práctica: alianzas con el mundo espiritual, el dominio de la intención a través de nexos y la creación de herramientas para almacenar y dirigir el poder. No hay nada aleatorio en ello. Es una ciencia de lo invisible, con sus propias reglas y peligros. Y como en cualquier arte que maneja fuerzas potentes, conocer las consecuencias y la forma en que la sociedad reacciona a ellas es una cuestión de supervivencia. Justicia ancestral. Las pruebas de brujería en la era precolonial. Hemos visto cómo funciona la brujería en Ghana, pero queda una pregunta clave. Si este poder era tan real y temido, ¿cómo se defendían las comunidades antes de que existieran la policía y los tribunales modernos? La respuesta es que tenían su propio sistema de justicia. En los reinos precoloniales como el Ashanti o el Fante, la brujería no era una creencia, era un delito. De hecho, era considerado el peor de los crímenes porque era un ataque desde las sombras, una traición a la comunidad. Y como tal se juzgaba con métodos que hoy nos pueden parecer sacados de una película de terror, pero que en su momento formaban un sistema legal y espiritual coherente. La base de este sistema era la ordalía. Imaginen un juicio donde el jurado y el juez no son humanos, sino los dioses o los espíritus. Esa es la esencia de una ordalía. En un mundo sin ciencia forense, cuando la causa de una muerte súbita o una enfermedad era un misterio, la comunidad no buscaba pruebas materiales, sino una señal del mundo espiritual. Se sometía al sospechoso a una prueba física y se creía que el resultado revelaría la verdad dictada por una fuerza superior. La ordalía más extendida y drástica en esta parte de África era la del veneno Odum. Se preparaba una poción con la corteza del árbol Erythropleum guineense, que contiene alcaloides extremadamente tóxicos. En una ceremonia pública el acusado era forzado a beberla. La lógica detrás de este acto era puramente espiritual. Si la persona era inocente, los espíritus protectores intervendrían, harían que su cuerpo rechazara el veneno y lo vomitara, salvando su vida. Su supervivencia era la prueba de su inocencia, pero si el veneno actuaba y la persona moría, su muerte se consideraba la confesión definitiva, la prueba de que los dioses la habían encontrado culpable. Es una lógica difícil de aceptar hoy, porque la sentencia y la prueba eran la misma cosa. Sin embargo, para la comunidad, el sistema era eficaz, el mal había sido identificado y eliminado. Existían otras ordalías menos extremas. Registros de misioneros como el suizo H. de Brunner mencionan prácticas entre el pueblo Gaa donde se usaba un colirio especial que supuestamente solo dejaba ciego al culpable. Quizás el método de detección más espectacular era el conocido como transporte del cadáver. Imaginen la escena. Alguien importante muere de forma inesperada. La comunidad sospecha de brujería. En lugar de proceder al entierro, el cuerpo es envuelto y colocado sobre unas andas, que son cargadas por varios hombres. La procesión avanza por la aldea mientras un sacerdote invoca al espíritu del difunto pidiéndole que señale a su asesino. Según la creencia, el espíritu del muerto tomaba el control. Los portadores del cadáver podían empezar a moverse de forma errática, empujados por una fuerza invisible en una dirección concreta, a veces corriendo sin control hasta chocar violentamente contra la puerta de una casa. Esa casa era la del culpable. Una persona señalada de esta manera, por la propia víctima, no tenía forma de defenderse. El veredicto era final. Lejos de ser un mito, esta práctica fue documentada por observadores europeos y persistió en algunas zonas remotas, hasta bien entrado el siglo XX. Era, en esencia, un testimonio desde el más allá. Una vez que se establecía la culpabilidad, ya fuera por la ordalía o por el cadáver acusador,
El castigo era rápido. El objetivo no era solo la retribución, sino la purificación. Se creía que el brujo era un foco de contaminación espiritual que debía ser eliminado para restaurar el equilibrio de la comunidad. La pena de muerte era la más habitual. Entre los Ashanti, por ejemplo, existía la creencia de que derramar la sangre de un brujo sobre la tierra era un tabú, por lo que se usaban otros métodos: la estrangulación, el ahogamiento o la hoguera. El académico Mensa Adinkra ha documentado cómo se podía cubrir al condenado con aceite de palma y quemarlo vivo, un acto que se veía como una limpieza a través del fuego. En otras comunidades se optaba por el destierro, que a menudo era una sentencia de muerte encubierta. Se expulsaba al brujo y se advertía a las aldeas vecinas para que no le dieran cobijo, condenándolo a morir de hambre o a ser víctima de los animales salvajes. A veces, la familia podía evitar la ejecución pagando una multa altísima, el equivalente al precio de varios esclavos. En otros casos, el condenado era vendido directamente a los traficantes de esclavos, una solución que eliminaba el problema y además generaba un ingreso. Estos métodos eran sin duda brutales, pero desde la perspectiva de la época eran una respuesta lógica y necesaria a una amenaza que se consideraba existencial. Este sistema de justicia espiritual tan arraigado en la cultura sería desmantelado por la llegada de los británicos y sus leyes, pero el miedo que lo originó no desaparecería. Simplemente buscaría nuevas formas de manifestarse. El sendero peligroso, riesgos y enemigos en el mundo del brujo, el punto clave. Hemos hablado del poder de la brujería y de cómo la sociedad tradicionalmente se defendía de ella, pero ahora vamos a entrar en un territorio que rara vez se discute: el mundo interno del practicante. La mayoría de la gente asume que el mayor peligro para un brujo es ser descubierto. Están equivocados. Los verdaderos peligros no vienen de fuera, sino de dentro del propio arte. Son los riesgos operativos, las amenazas que surgen de la misma naturaleza de las fuerzas con las que se trabaja. El primer peligro, y el más constante, no es la turba enfurecida, sino el brujo rival. El mundo espiritual no es un lugar de armonía universal, es un territorio, y como en cualquier territorio, hay luchas por los recursos, la influencia y el dominio. Imaginen que sobre el mapa de una ciudad se superpone otro mapa invisible, uno de poder espiritual. En ese mapa, los brujos tienen sus dominios, sus alianzas y sus conflictos. Estas no son disputas que se resuelven a gritos en la calle, son guerras psíquicas. Un practicante puede intentar drenar la energía de otro, sabotear sus rituales a distancia, atacar a su espíritu familiar o lanzar un asalto directo a su cuerpo energético mientras duerme. Por esta razón, un brujo experimentado pasa tanto tiempo construyendo defensas psíquicas como afilando sus métodos de ataque. La paranoia, en este contexto, no es una enfermedad, es una herramienta de supervivencia. Es fundamental saber quiénes son los otros actores en tu área de influencia, evaluar su poder y estar siempre alerta a un ataque que no se ve venir, solo se sienten sus consecuencias. Una racha de mala suerte persistente, una enfermedad que los médicos no pueden diagnosticar, un agotamiento vital que no se cura con el descanso. Luego está el precio de los atajos. Como hemos visto, un brujo puede aliarse con espíritus, pero no todos los espíritus son iguales. La tradición Akan habla del Sasabon Sam, una entidad que no es un simple duende del bosque. Se le describe como una fuerza antigua y depredadora, un ser de inmenso poder que habita en lo profundo de la selva. Un brujo ambicioso o desesperado puede buscar un pacto con una entidad de este calibre para obtener un poder rápido y abrumador. Pero este poder nunca es un regalo. Estas fuerzas primordiales operan con una lógica que no es humana.
El precio de su ayuda puede ser un servicio continuo, sacrificios de sangre o incluso la propia esencia del practicante. El brujo se convierte en un simple canal, un agente de una voluntad caótica que no comprende del todo. El verdadero peligro es que estas entidades son, por naturaleza, indomables. Pactar con ellas es como intentar meter un incendio en una jaula. Puede que lo dirijas por un tiempo, pero a la mínima muestra de debilidad o al menor error de cálculo, ese fuego se volverá contra ti y te consumirá. Muchos practicantes a lo largo de la historia no han caído a manos de sus enemigos, sino devorados por las mismas fuerzas que creyeron controlar. Finalmente, el universo tiende al equilibrio. Para cada acción hay una reacción. En el ecosistema espiritual de Ghana, el contrapeso natural del brujo que causa daño es el Okomfo, el sacerdote y sanador tradicional. Sería un grave error pensar en él como un simple curandero. Un Okomfo competente es un guerrero espiritual. Posee el mismo poder, el Baji, pero lo ha cultivado para la protección y el combate. Está entrenado para ver en el mundo invisible. Puede leer las corrientes de energía, diagnosticar el origen mágico de una aflicción, identificar la firma de un ataque y rastrearla hasta su lanzador. Y lo más importante, tiene un arsenal para contraatacar. Puede realizar rituales de limpieza que disuelvan un maleficio. Crear amuletos protectores que actúen como un escudo energético. O incluso ejecutar un ritual de retorno que envíe el ataque de vuelta a su origen, a menudo con la fuerza multiplicada. Además de estos especialistas, existen lugares de poder que funcionan como fortalezas contra la brujería, los santuarios antibrujería. No son simples lugares de culto, son nodos de energía defensiva, a menudo establecidos alrededor de un espíritu guardián o un objeto sagrado. La gente acude a ellos buscando refugio, o para que el sacerdote del santuario identifique al brujo que los está atormentando. Para un practicante de magia oscura, acercarse a uno de estos santuarios es como entrar en un campo de estática espiritual que debilita su poder. Algunos de los más antiguos y famosos, como el oráculo de Tongnaap en el norte, eran especialmente temidos porque se decía que su poder podía obligar a un brujo a confesar o incluso despojarlo de sus habilidades de forma permanente. Este es el verdadero juego. Una lucha constante no solo contra el mundo profano, sino contra otros practicantes, contra las fuerzas que se invocan y contra los guardianes del equilibrio. Ser un brujo es caminar por un sendero donde cada paso debe ser medido. El miedo de la gente común es a lo que el brujo puede hacerles. El miedo del brujo es a lo que otros como él, o las fuerzas que él mismo ha desatado, pueden hacerle. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. De la colonia a la iglesia, la brujería obligada a ocultarse. El sistema de justicia que acabamos de describir, con sus ordalías y su lógica espiritual, funcionó como un mecanismo de control social durante incontables generaciones. Era un ecosistema cerrado. Pero a finales del siglo XIX, llegó una fuerza externa que lo dinamitó todo. La llegada del Imperio Británico a la que llamaron Costa de Oro, hoy Ghana, no fue solo una conquista territorial, fue la colisión de dos universos. Y en esa colisión, la brujería, como práctica y como concepto social, tuvo que adaptarse o morir. Los administradores coloniales británicos llegaron con sus leyes escritas,
sus tribunales y una visión del mundo firmemente racionalista. Para ellos las prácticas locales eran, en el mejor de los casos, supersticiones primitivas y, en el peor, crímenes bárbaros. Un mundo donde un cadáver podía acusar a alguien o donde un veneno actuaba como juez divino era para ellos incomprensible y por tanto inaceptable. Su lógica era simple. Una muerte es una muerte, y la persona que la causa es un asesino, sin importar si la víctima era considerada una bruja por su comunidad. Así que impusieron su ley por encima de la tradición. Actos como la ordalía del veneno odum o el transporte del cadáver fueron declarados ilegales. De la noche a la mañana, el sistema que había mantenido el equilibrio espiritual de las comunidades se convirtió en un delito. El mundo se dio la vuelta. Si una aldea ejecutaba a una persona que creían firmemente que había matado a sus hijos con brujería, ahora los ejecutores podían ser arrestados por los británicos y ahorcados por homicidio. La ley del hombre blanco, irónicamente, se convirtió en el escudo del brujo, pero una ley no puede borrar una creencia tan arraigada. El miedo a los ataques psíquicos no se evaporó. Simplemente se quedó sin sus canales de liberación tradicionales. ¿El resultado? La justicia comunitaria se hizo clandestina, más sutil y, a veces, más desesperada. Como documentó el reverendo H. de Brunner, en lugar de una ejecución pública y ritualizada, una persona acusada ahora podía ser condenada a una muerte social. Se le aplicaba un ostracismo absoluto. Nadie le hablaba, nadie le vendía comida. Su propia familia la repudiaba. Se convertía en un fantasma viviente hasta que, rota por la presión psicológica, se quitaba la vida. La ley británica había prohibido el síntoma, la ejecución, pero había dejado intacta la enfermedad, el miedo, que ahora se manifestaba de formas más lentas y tortuosas. Al mismo tiempo que llegaban los jueces, llegaban los misioneros. El cristianismo, tanto católico como protestante, introdujo una nueva narrativa sobre el mal. Las iglesias condenaron las prácticas tradicionales como paganas. Sacerdotes como el padre Strebler, en los años 40, llegaron a prohibir bajo pena de excomunión que sus fieles consultaran a los oráculos locales. Sin embargo, la teología cristiana no negaba la existencia de la brujería. Al contrario, la validaba. Hablaba de un diablo, de demonios y de una guerra espiritual constante. Para muchos ganeses, este nuevo marco no sustituyó al antiguo, sino que se fusionó con él. Así nació un sincretismo fascinante. El miedo a la brujería encontró un nuevo lenguaje y nuevas herramientas. En lugar de acudir al oconfo, el sacerdote tradicional, la gente empezó a llevar sus problemas al pastor de la iglesia. Las oraciones de liberación sustituyeron a los rituales de purga y los exorcismos se convirtieron en el nuevo espectáculo de poder espiritual. Los practicantes de la brujería también se adaptaron. Algunos vieron en esta nueva religión una oportunidad. Aprendieron a usar su vocabulario, a hablar de demonios y de sanación divina. Se convirtieron en profetas y fundadores de iglesias carismáticas, usando la Biblia como un nuevo suman, un objeto de poder, y realizando milagros que en realidad eran demostraciones de su valle bajo una nueva fachada. La brujería no fue vencida. En muchos casos, simplemente se puso un traje de domingo. Esta fusión se intensificó enormemente con la explosión de las iglesias pentecostales a partir de la década de 1980. Su enfoque en la guerra espiritual y en la lucha contra las maldiciones generacionales conectó directamente con la cosmovisión africana preexistente. La ironía es que, en su celo por combatir la brujería, estos movimientos a menudo la magnificaron, viéndola detrás de cada problema, desde la enfermedad hasta la pobreza, y haciendo que el miedo fuera más palpable que nunca. La era colonial y la cristianización no erradicaron la brujería. La obligaron a ser más astuta,
a operar en las grietas del nuevo sistema. Y lo más importante, al desmantelar el sistema tradicional de justicia, dejaron a la sociedad sin un mecanismo regulado para gestionar su miedo. Ese miedo sin control se enquistó y creció, sentando las bases para las tragedias de la era moderna, los linchamientos y la existencia de los campamentos de brujas. La sombra larga, la trágica realidad de los campamentos de brujas. Hemos recorrido la historia y los principios de la brujería, pero ahora debemos aterrizar en el presente más duro. Hay que hablar de la consecuencia más visible y dolorosa del miedo a la brujería en Ghana, los llamados campamentos de brujas. No son una leyenda medieval, son lugares reales que existen hoy principalmente en las regiones del norte del país y que funcionan como el último eslabón de una cadena de miedo y exclusión social. Son la prueba de que cuando una sociedad no tiene un mecanismo justo para lidiar con sus miedos, estos acaban aplastando a los más débiles. ¿Qué es exactamente un campamento de brujas? Imagínenlo como una especie de limbo, una comunidad de exiliados. Son asentamientos donde van a parar las personas, casi siempre mujeres, que han sido acusadas de brujería en sus aldeas. Lugares como Gambaga, Kukuo o Nyani son nombres conocidos en Ghana por albergar a estas comunidades. Según informes de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y medios como Reuters, estos campamentos todavía alojan a cientos de personas, la mayoría mujeres de edad avanzada, a veces acompañadas por sus nietos. La existencia de estos lugares es una paradoja. Por un lado, funcionan como un refugio. Para una mujer que ha sido señalada en su comunidad, el riesgo de ser linchada por una turba convencida de que está haciendo justicia es muy real. Huir a uno de estos campamentos es, literalmente, una forma de salvar la vida. Pero una vez que cruzan esa frontera invisible, el refugio se convierte en una prisión a cielo abierto. Están a salvo de la violencia, pero condenadas a una vida de aislamiento, pobreza y estigma. No hay rejas, pero no pueden irse. Si intentaran volver a su hogar, la acusación las seguiría como una sombra, y el riesgo de ser agredidas o asesinadas resurgiría. Tradicionalmente, cada campamento está bajo la supervisión de un jefe local o un sacerdote de la tierra, conocido como Tindana. Se cree que él tiene el poder espiritual para neutralizar la brujería de las nuevas residentes a través de rituales de purificación. A cambio de esta supuesta protección, las mujeres a menudo tienen que trabajar en las tierras del jefe o pagarle algún tipo de tributo. Viven en condiciones muy precarias, en chozas de barro, sin acceso a servicios básicos como agua potable o atención médica. Sobreviven de lo poco que cultivan o de la ayuda de alguna ONG. Son, en efecto, prisioneras de una acusación. Las historias de cómo llegaron allí son un retrato desolador de cómo funciona el miedo. Rara vez hay algo que se parezca a una prueba. La acusación es suficiente. El periódico español El País documentó el caso de Wan Yab, una mujer que lleva casi 30 años en el campamento de Gushegu. ¿El motivo? Su cuñada soñó que la perseguía con un cuchillo. Un sueño, eso fue todo. O el caso de Salamatu, exiliada durante 20 años porque un vecino, en medio de un brote psicótico, dijo que ella le había enviado un espíritu para atormentarlo. Como ellas mismas resumen con amarga lucidez, cualquier desgracia que ocurra en el pueblo, nos culpan a nosotras. Un mal sueño, una disputa por una herencia, una enfermedad que no se entiende, la envidia por una buena cosecha. Cualquier cosa puede ser la chispa que enciende el fuego de una acusación. El perfil de las víctimas se repite. Mujeres mayores, a menudo viudas que han perdido la protección de un marido, personas con alguna enfermedad mental como la demencia.
o simplemente mujeres que son vistas como diferentes. La acusación de brujería se convierte en un arma para resolver conflictos sociales de la forma más brutal. Durante mucho tiempo, esta fue una realidad incómoda que se prefería ignorar. Pero en julio de 2020 ocurrió algo que lo cambió todo. En una aldea llamada Cafaba, una mujer de 90 años, Aquadente, fue acusada de brujería por una supuesta adivina. En plena luz del día fue arrastrada a una plaza y linchada a golpes por una multitud. Alguien lo grabó. El vídeo de esa violencia atroz se difundió por todo el mundo y la conmoción fue inmensa. El asesinato de Aquadente fue un punto de inflexión. Obligó a Ghana a mirarse al espejo. La presión de activistas, ciudadanos y la comunidad internacional llevó al Parlamento a tomar una medida histórica. En julio de 2023 se aprobó una ley que por primera vez tipifica como delito el acto de acusar a alguien de brujería. La ley también prohíbe explícitamente la violencia contra los acusados y ordena el desmantelamiento de los campamentos, con el objetivo de reintegrar a sus habitantes en la sociedad. Desde una perspectiva de investigador es un paso monumental. Se está intentando usar la ley para cambiar una creencia muy arraigada. Por un lado, se protege a las víctimas inocentes, que son la inmensa mayoría de los casos. La mayoría de estas mujeres no sabrían hacer un maleficio aunque quisieran. Por otro, se reconoce que una ley por sí sola no puede extirpar una creencia del corazón de la gente. La ley puede castigar al que acusa, pero no puede borrar el miedo que motiva la acusación. La batalla real, la más difícil, no se libra en los tribunales, sino en la educación y en el cambio de mentalidad de las comunidades. La sombra de estos campamentos es larga, y se necesitará mucho más que una firma en un papel para que la luz llegue a esos rincones. Rostros de la magia, brujos célebres de ayer y hoy. Una fuerza como la brujería no es solo un conjunto de ideas, se encarna en personas. Para entender de verdad su impacto hay que ponerle rostro. Hay que mirar a quienes han manejado este poder, ya sea para construir naciones, para labrarse un nombre en el mundo moderno, o simplemente para sobrevivir a la acusación de poseerlo. Estas historias muestran las caras tan distintas que puede tener la magia. Empecemos en el pasado, con una figura que es casi un mito fundacional. A finales del siglo XVII, un hombre llamado Okomfo Anokye fue una de las figuras más importantes en la historia de Ghana. Es fundamental entender su título. Okomfo. Él no era un Obayifo, el brujo que actúa en secreto para causar daño. Un Okomfo es un sacerdote sanador, un consejero espiritual que utiliza el poder del Bayi para el bien de la comunidad. Anokye fue el arquitecto espiritual del imperio Ashanti, que se convertiría en la potencia dominante de la región. Junto al rey Osei Tutu I, unificó a los clanes Akan, que hasta entonces vivían en conflicto. Su magia no era destructiva, era una magia de Estado. La tradición oral, que para el pueblo Ashanti es su historia, cuenta que su mayor acto de poder fue la creación del trono de oro, el objeto más sagrado de la nación. Se dice que, en una gran reunión de jefes, Anokye hizo descender el trono directamente del cielo, envuelto en truenos, para que se posara sobre las rodillas del rey. Este trono no era un simple asiento, se convirtió en el recipiente del alma del pueblo Ashanti. La leyenda dice que Anokye declaró que mientras el trono estuviera a salvo, el imperio sería invencible. Este acto de magia política fue la piedra angular de la nación. A Anokye se le atribuyen otros prodigios, como clavar una espada en la tierra en Kumasi que, hasta hoy, nadie ha podido sacar. La figura de Anokye es crucial porque demuestra que, en la cosmovisión Akan,
El poder espiritual es una herramienta que puede usarse para crear orden y grandeza. Ahora saltemos 300 años hacia adelante, a un mundo de Internet y televisión, para encontrar un personaje radicalmente distinto. Su nombre es Nana Kwaku Bonsam, que se traduce como el demonio del miércoles. Nacido en 1973, Bonsam ha hecho todo lo contrario a esconderse. Se ha promocionado a sí mismo como el brujo más poderoso de África. Dirige un santuario y ha utilizado los medios de comunicación con una habilidad asombrosa. Su momento de fama internacional llegó en 2014, justo antes del Mundial de Fútbol. La selección de Ghana iba a enfrentarse a Portugal y la gran estrella portuguesa Cristiano Ronaldo estaba lesionado. Kwaku Bonsam convocó una rueda de prensa y afirmó con total seriedad que él era el responsable. Dijo que había realizado un ritual específico para causarle esa lesión y asegurarse de que no pudiera jugar. Medios como The Guardian se hicieron eco de la noticia con un tono de curiosidad exótica. Pero en Ghana mucha gente lo creyó. Kwaku Bonsam representa la perfecta adaptación de la figura del brujo a la era moderna. Es un empresario de lo oculto. Se dice que entre sus clientes hay políticos buscando una ventaja en las elecciones, empresarios que quieren hundir a sus competidores, e incluso pastores de iglesias que buscan un refuerzo espiritual por debajo de la mesa. Para muchos es un charlatán, para otros es un defensor de las tradiciones ancestrales en un mundo globalizado. Lo que es innegable es que su figura demuestra que la creencia en el poder de la brujería sigue muy viva y tiene un lugar incluso en la cultura de masas. Finalmente, hay un tercer rostro, uno colectivo y trágico. Pero quizás el más importante de todos, reiteraremos un poco, el de las mujeres anónimas de los campamentos de brujas. Ellas no son practicantes, pero la sociedad les ha impuesto esa máscara. Documentales como Witches of Gambaga han puesto nombre y cara a esta realidad. Estas mujeres, ancianas, pobres, a menudo viudas, no han realizado ningún acto de magia. Su historia es otra. Es una historia de resistencia. Sobreviven al exilio, a la miseria y al abandono de sus propias familias. Su único poder ha sido el de crear nuevas comunidades en esos campamentos, redes de apoyo donde encuentran la solidaridad que se les negó fuera. Sus testimonios, directos y sin adornos, han hecho más por sacar a la luz la brutalidad de la caza de brujas que cualquier análisis académico. Ellas son la prueba viviente del daño que el miedo a la magia puede causar cuando se dirige contra los inocentes. No forjaron imperios ni buscaron la fama, pero su historia es, a su manera, la más poderosa. Nos recuerda que cuando hablamos de brujería, no solo hablamos del poder que unos pocos pueden ejercer, sino también del sufrimiento que muchos padecen en su nombre. El futuro de la brujería, entre la ley y la leyenda. Hemos viajado desde las raíces del poder del Valle hasta las consecuencias más brutales de su miedo. Hemos visto cómo funcionaba la justicia ancestral y cómo la llegada de nuevas potencias la desmanteló. Ahora llegamos al presente, a la encrucijada donde la historia choca con los titulares de prensa. ¿Qué futuro le espera a la brujería en Ghana? La respuesta se está escribiendo ahora mismo, en una tensa negociación entre una ley moderna que busca proteger a los ciudadanos y una creencia milenaria que se niega a desaparecer. El punto de inflexión, como ya lo vimos, el momento en que el país ya no pudo mirar hacia otro lado, fue el asesinato de Akua Dente en julio de 2020. La imagen de una mujer de 90 años siendo linchada a plena luz del día por una multitud, y todo ello grabado en vídeo, fue un electrochoque para la conciencia nacional. Esa brutalidad visible catalizó años de trabajo de activistas y defensores de los derechos humanos.
La presión fue tan intensa que el 27 de julio de 2023, el Parlamento de Ghana hizo algo histórico. Aprobó por unanimidad una ley diseñada para cortar de raíz la caza de brujas. Esta ley es un arma de precisión. Su punto más radical es que tipifica como delito el simple acto de acusar a alguien de ser brujo. Por primera vez, señalar con el dedo deja de ser una opinión y se convierte en un acto criminal. Es un cambio de paradigma. La ley también prohíbe cualquier tipo de abuso contra los acusados y, de forma crucial, ordena el desmantelamiento de los campamentos de brujas, exigiendo que sus habitantes sean reintegrados de forma segura en la sociedad. Organizaciones como Amnistía Internacional lo calificaron con razón como una victoria para los derechos humanos. Sobre el papel, es una solución clara y contundente, pero aquí es donde la ley choca con la realidad. Como un barco moderno contra un arrecife antiguo, una ley puede cambiar lo que la gente hace, pero no puede cambiar tan fácilmente lo que la gente cree. Y la creencia en la brujería en Ghana está tan arraigada como las raíces de un baobab. No es una idea marginal. Para millones de personas es el marco con el que entienden por qué ocurren las desgracias. Es la explicación por defecto cuando la lógica no ofrece respuestas. El diputado Xavier Sosu, uno de los promotores de la ley, lo describió perfectamente. El objetivo es conciliar las creencias ancestrales con el respeto al prójimo. No se busca prohibir la creencia, sino impedir que esa creencia se use para destruir vidas. Sin embargo, como él mismo reconoce, muchos líderes locales, especialmente en el norte, se opondrán. Para un jefe tribal o un anciano de una aldea, esta ley puede ser vista como un desarme. Sienten que el gobierno les está quitando la única herramienta que tienen para defenderse de un mal que, para ellos, es absolutamente real. La verdadera implementación de esta ley, por tanto, no dependerá de la policía, sino de un trabajo mucho más profundo de educación y diálogo. Desde una perspectiva de investigación, el futuro es fascinante. Por un lado, es innegable que esta ley salvará vidas. Protegerá a las víctimas inocentes, esa inmensa mayoría de mujeres en los campamentos que son chivos expiatorios y no practicantes. Es un acto de justicia fundamental. Por otro lado, la práctica real de la brujería no va a desaparecer. Ha sobrevivido a todo tipo de persecuciones a lo largo de la historia porque su naturaleza es secreta. Esta ley simplemente añadirá una nueva capa de discreción. Los practicantes reales se volverán aún más invisibles, y la demanda de sus servicios, la búsqueda de un atajo en el amor, una ventaja en los negocios o una venganza silenciosa, no se va a evaporar mientras existan las pasiones humanas. El futuro de la brujería en Ghana no es por tanto su desaparición, sino su próxima transformación. Lo más probable es que la violencia pública y los linchamientos disminuyan drásticamente. Los campamentos de brujas, con suerte, pasarán a ser una nota a pie de página en los libros de historia. La palabra bruja perderá su poder como sentencia de muerte, pero seguirá existiendo como explicación y como práctica en los márgenes de la sociedad. Cierro este análisis con una reflexión. El verdadero reto para la Ghana moderna, y quizás para todos nosotros, no es prohibir la magia, sino enseñar una más poderosa. La de ser capaces de mirar a la cara a aquello que nos da miedo, ya sea una anciana extraña, una enfermedad inexplicable o el éxito de un rival, y elegir la empatía en lugar de la acusación. Esa es la única práctica que puede de verdad romper cualquier maleficio. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio.
Hay muchos suplantadores. Hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.